Muy buenas a todos y todas. Este día vamos a compartir un documento asincrónico para que los grupos de sociología general eh, puedan aprovechar este documento asincrónico y poder desarrollar el corto evaluado que se va a hacer la próxima semana, la semana, la semana que viene del 17 de octubre al 21 de octubre. Así que esta actividad asincrónica, esta clase asincrónica, va a servir para reponer el día que no se pudo desarrollar la clase del 10 de octubre por causas ya por todos conocidas y que la asignatura considera, y también la universidad, que hay que reponer el tiempo, hay que reponer la clase. Así que este día pues vamos a hablar del impacto del cambio climático en las sociedades contemporáneas. Bien. Resulta que uno de los impactos más inmediatos, eh, más, eh, más reveladores del impacto climático en las sociedades contemporáneas es el aumento de migraciones y desplazamientos, así como la afectación en las condiciones de salud y desarrollo de la población infantil, volviéndose vulnerables por la falta de disponibilidad de alimentos y el padecimiento de enfermedades infectocontagiosas provocadas por el cambio climático. Y eso, un ejemplo de ello es la pandemia COVID-19. Resulta que en estos tiempos pandémicos, eh, la relación cambio climático con COVID-19 no ha sido muy considerada, pero en realidad la pandemia COVID-19 ha encontrado como un aliado en el cual pues se ha hecho sentir también en las distintas sociedades a nivel mundial y, y el cambio climático también ha puesto como una condición más proclive a que la pandemia COVID-19 también haya hecho de las suyas a partir del aparecimiento en muchas sociedades como la salvadoreña en el año 2019. Entonces nosotros podemos decir que hay una estrecha relación entre la pandemia COVID-19 y el cambio climático. Eh, el cambio climático está provocando un aumento de la temperatura y la pandemia COVID-19 resulta pues que la temperatura ha sido como una de las condiciones que ha posibilitado que, que haya permitido infectar cientos de miles y hasta millones de seres humanos en todo el mundo. De tal manera, pues, que el cambio climático aunado con el COVID-19 forman como un binomio apropiado para hacer estragos, para deteriorar la vida de los seres humanos. Y que aún en pleno año 2022 todavía tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta a la hora por ejemplo, de salir de nuestras casas a hacer alguna diligencia, ya sea al banco, al súper o a un lugar público, tenemos que tomar todavía las medidas biosociosanitarias como la mascarilla, el uso del alcohol gel, el distanciamiento físico de 2 metros, no dar las manos, no dar besos como saludos pertinentes. Así que vaya pues esta aclaración, pues porque muchos ven el cambio climático aparte de vinculado de la dinámica que le ha dado lugar
a la pandemia COVID-19 en nuestra sociedad. De tal manera, pues, que podemos decir de que el COVID-19 es, es, una, es un elemento que el cambio climático también ha podido considerar de que puede hacer una estrago en toda la población. De tal manera que en sociología general nosotros proponemos que deben de haber estrategias socioculturales para afrontar el cambio climático. Resulta que el cambio climático es una realidad patente, es una realidad eh, verificable en la vida de los seres humanos hoy en día. Y por lo tanto ya podemos decir, bueno, mire, si bien es cierto, hace 20, 30 años se hablaba del cambio climático a nivel de hipótesis, hoy es una realidad. Es una realidad que está en medio de nosotros y que ya ha causado estragos humanos, materiales, no digamos. Entonces, por eso es que ya nosotros desde la sociología planteamos que hay que adecuarse, hay que hacer procesos de adecuación, dinámicas que nos permitan adecuarnos al cambio climático. Y eso solo lo haremos a través de lo que nosotros llamamos estrategias socioculturales para afrontar el cambio climático. Ocurre que nosotros acudimos a la cultura porque es la única dimensión humana que puede posibilitar una transformación en nuestro pensar, sentir y actuar. Acudimos necesariamente a la cultura y no a otro aspecto de la vida, como podría ser la economía, ¿sí? Podría ser la tecnología. Bueno, la tecnología tiene su aporte, pero digamos, cuando nosotros nos referimos a un cambio cultural, estamos hablando de un cambio, de un pensar, sentir y actuar. Y eso solamente la cultura puede posibilitar. No estamos soslayando que la economía, no estamos soslayando que lo social, que la salud, etcétera, etcétera, no tengan que ver, pero claro que sí, pero es la cultura la única que nos va a permitir afrontar en su verdadera dimensión, pero también realmente un problema como lo es el cambio climático. De ahí que nosotros manejamos, como dice aquí esta diapositiva, un principio básico y nuevo. Ese principio básico y nuevo consiste en la adaptación. Una adaptación, pero también y enfrentar el cambio climático. Vamos a enfrentar el cambio climático con procesos de adaptación al mismo, pero que permitan que ese cambio climático no siga reproduciendo. Resulta que ha llegado a nuestra vida para quedarse, al menos desde la perspectiva de nuestra generación. Podemos decir que el cambio climático ha llegado para quedarse. En términos generales significa fomentar un pensar, sentir y actuar nuevo. Ojo con eso, por favor. Así que podemos decir las siguientes ideas fundantes. Dentro de un contexto de vulnerabilidad ambiental climática a nivel local, nacional y mundial, lo anterior implica sensibilización, concientización, organización y movilización. Ocurre pues que el cambio climático es una amenaza. No podemos hablar de ese cambio climático como los que han habido antes,
si la Tierra como un mega organismo, resulta que en su historia antiquísima ha tenido cambios climáticos. Hay registros. Se pueden registrar cambios climáticos, pero han sido procesos que han obedecido a leyes naturales. A leyes naturales que el planeta Tierra, como todo un mega organismo, ha tenido que desarrollar. Y por lo tanto, han habido cambios climáticos antes de este cambio climático que estamos sufriendo nosotros. Pero repito, han sido cambios con apego a situaciones y a leyes naturales. Este no. Este cambio climático ha sido provocado por la acción humana. Y ahí está el gran detalle. Y ahí está la preocupación y la ocupación por estar pues haciendo esfuerzos desde la ciencia, en este caso desde la ciencia social, específicamente desde la sociología, plantear alternativas, plantear propuestas. No quiero pasar desapercibido lo que les voy a decir. Miren, hace unos minutos yo hablaba de la cultura como el único nivel o la única dimensión humana que nos puede salvar de la autodestrucción que nos puede provocar un fenómeno como lo es el cambio climático. Pero aunado con esa dimensión está la educación. ¿Sí? Ahí que la educación también viene a ser como un elemento que se aúna o que se integra a ese esfuerzo que tendríamos que hacer a través o a partir de la cultura. Fíjense bien que aquí nosotros hablamos de sensibilización, concienciación, organización y movilización. Ocurre que cuando a los seres humanos se les plantea la necesidad de proyectarse cambios protagónicos y transformadores, tiene que realizar estos cuatro fases para poder hacer transformaciones de la realidad o del mundo. Y eso ha sido comprobado. Pues. Siempre los seres humanos han caído en un proceso de sensibilización, o sea, el darse cuenta, ¿va? Pero también de ubicarse, un proceso de concienciación, y ese proceso de ubicarse le exige la necesidad de tomar partido o de hacerse cargo de la realidad. Entonces ha acudido a la organización consciente, ya sea en organizaciones propias de la sociedad civil, ¿sí? Que involucra pues necesidades o intereses específicos y a partir de eso organizarse y la movilización. O sea, entendida la movilización como aquella exigencia que se les hace a los estados o a los sectores dominantes que ostentan el poder y que pueden tomar decisiones transformadoras. Me refiero a los estados, a los gobiernos, pero también a los sectores como la empresa privada, a los políticos, a los intelectuales, a los hombres y mujeres de ciencia. Entonces, estas cuatro fases de las que nosotros estamos hablando deben ser como presupuestos para una actividad, una acción colectiva en favor de la vida y en contra de los embates o de los efectos del cambio climático. Y aquí viene la idea, es decir, vivir y convivir organizadamente dentro de la sociedad civil y la movilización para exigir derechos y comprometer deberes a nivel colectivo e individual. Resulta que un problema tan delicado y tan complicado como el cambio climático
nos exige a todos nosotros, a todos los seres humanos, desde nuestra posición y por lo tanto desde nuestras posibilidades, estar pues comprometidos con la necesidad de afrontar el cambio climático en una forma responsable, en una forma informada y con pleno conocimiento de derechos, pero también de deberes. Así que vaya pues este planteamiento vale. Y aquí viene quizás el meollo de la situación. Promover la cultura de la responsabilidad y sostenibilidad en el tejido social, fundamentalmente en lo que respecta a la familia, a la educación, a la economía, el medio ambiente socio-natural y la política. Estas dimensiones o niveles de la realidad, nosotros pues en esta clase queremos identificarlas y también señalarlas como digamos, los niveles humanos o los aspectos humanos que en verdad pueden contribuir a un cambio de rumbo, ¿sí? A un golpe de timón en este proceso autodestructivo en el que estamos, en donde el cambio climático ya se hace sentir en verdaderos desastres, y que si no comenzamos desde la familia, desde la educación, desde la economía y desde, por ejemplo, desde el cuidado del medio ambiente y desde la orientación de una política humanista y no utilitarista, no podremos afrontar con un proyecto de vida, con un proyecto de responsabilidad, con un proyecto de nación, el problema del cambio climático. Bien. Vamos a hablar de cada aspecto que acabamos de señalar en la diapositiva anterior específicamente. ¿Cómo podríamos nosotros plantear todo ese compromiso social, histórico, pero también un compromiso ético desde el sistema educativo? Desde el sistema educativo podemos plantear de que los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollen en la educación se privilegie una tabla de valores en donde el valor responsabilidad y sostenibilidad sean como los guías, los que guíen los demás pliegos de valores. Porque la responsabilidad y la sostenibilidad son las garantes. Como lo identifican en filosofía como valores. Estos son los valores, digamos, guías de otros valores. Y entonces, consideramos nosotros, desde nuestra perspectiva de la sociología, que si no hay una cultura de la responsabilidad y de la sostenibilidad, no podemos hacer nada en cambiar ese pensar, sentir y actuar injusto, inhumano que manejamos en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Obviamente el sistema educativo tiene que ser reorientado a través de una reforma educativa. Sigamos. Pero en la economía, ¿cómo puede contribuir a esa gran faena, a ese gran proceso, a esa gran dinámica de afrontar el cambio climático? En economía pues, también se puede hacer lo siguiente, a través de un nuevo modelo económico de desarrollo,
que involucre un nuevo sentido, una nueva acepción, una redefinición de lo que consideramos nosotros desarrollo y hasta el progreso. Porque las nociones de desarrollo y progreso que se han manejado en los últimos 40 años ha sido el progreso y el desarrollo de unos pocos y que han sacado lucro en una forma exorbitante de esa explotación desmedida de los recursos humanos y que han provocado el calentamiento global, han provocado que hayan problemas y hayan dinámicas a nivel medioambiental que están afectando nuestras vidas, nuestras condiciones materiales, pero también espirituales. Así que nosotros proponemos también un cambio de modelo económico. Hoy por hoy tenemos el modelo económico neoliberal impuesto desde las élites, desde las minorías poderosas, económicamente y también políticamente. Entonces, el modelo económico neoliberal, de seguir en su dinámica, vamos a terminar, pues, vamos a terminar con la vida. Vamos a seguir autodestruyendo con esas dinámicas que impone el modelo económico neoliberal. Entonces, vamos a decir que en la economía sí podemos también lograr los cambios protagónicos que se necesitan a través de un nuevo modelo económico en donde se tenga por centro al ser humano y no a la economía y no al mercado y no a la ganancia y no al lucro, etcétera. Simple, el ser humano que cobre vida como centro de toda la actividad de la economía y no lo que acabamos de estar señalando. Es decir, a la mayoría de la población, a través del sistema educativo también, internalizarle valores como la austeridad, la gratuidad y la solidaridad. Consideramos nosotros que esos son tres valores fundamentales que si se internalizan en nuestra vida, si lo logramos internalizar como sociedad y como personas, vamos a poder, digamos, en una forma certera, afrontar a los efectos de ese cambio climático. La política, o en política, ¿qué se puede también plantear? Claro que se pueden plantear muchas cosas, porque acordémonos que en política, en la política es donde se dan las decisiones humanas decisivas, valga la redundancia, protagónicas, transformadoras, las que inciden, las decisiones que inciden grandemente en la vida en la vida de las poblaciones enteras de nuestros países y de nuestro planeta. De ahí que podemos decir lo siguiente: para que se convierta en un campo que privilegie el verdadero servicio para construir el bien común. Resulta que la lucha en contra del cambio climático se deriva en transformar a la política, porque hoy por hoy la política sirve para servirse, no para servir, que no es lo mismo. Entonces, la política tiene que transformarse en ese modo de ser, en ese modo de pensar, en ese modo de actuar, que es utilitarista, que es pragmática utilitarista y que también es corrupta y que solo sus políticas estatales solo involucran el beneficio de las minorías sociales y económicas,
como lo son la empresa privada, las élites, las élites políticas que están precisamente gobernando, y también a los ricos, ultra ricos, que tienen inversiones precisamente en actividades económicas que dañan el medio ambiente y que fomentan que el cambio climático siga robusteciéndose. De ahí que tenemos que hacer pues lo siguiente, pues transformar la política, transformar la política. Y ya lo dijimos y lo vamos a repetir, que privilegia el verdadero servicio para construir el bien común, porque hoy por hoy contribuye al mal común, conscientes de las limitaciones y reparos que implica el cambio climático. O sea, nosotros estamos conscientes que el cambio climático nos está imponiendo ya límites, o nos está configurando limitaciones. Pero el logro del bienestar de la colectividad y la responsabilidad con las futuras generaciones urge, urge. No nos podemos quedar con los brazos cruzados también. Así que desde la política tenemos que hacer mucho. Y aquí quizás es la unidad certera, que acierta, que toda sociedad, si le apuesta a la familia, está acertando en los cambios necesarios. Ocurre que en la familia, pues, es donde se da por excelencia el proceso de socialización de nosotros, los seres humanos. Y es ahí donde empezamos a internalizar todo ese pensar, sentir y actuar que hoy ya adultos, nos identifican. Y es la forma en cómo también nos involucramos con el mundo y nos relacionamos con los demás, con los otros, en donde también establecemos relaciones estrechas, necesarias, para poder satisfacer necesidades, de tal manera que la familia es como la unidad social necesaria y que tenemos que tomar en cuenta en todo proyecto de cambio de nación que contribuye a afrontar los embates del cambio climático. De tal manera que podemos decir lo siguiente: para que sea el lugar privilegiado, la familia, en donde se fomenten valores, costumbres, tradiciones y principios que defiendan la vida y acordes a la nueva realidad que marca el cambio climático. Si algo debemos de estar conscientes, que el cambio climático marca hoy ya nuestras vidas. Ojo, no podemos soslayar el cambio climático o eludirlo. Si le cerramos la puerta de nuestra casa al cambio climático, ocurre que se mete por la ventana o aparece en el patio. El cambio climático, como ya lo dijo un filósofo chileno, el cambio climático es como el gas, odia los espacios vacíos. Entonces, debemos de estar conscientes que en la familia sí se puede hacer grandes esfuerzos. Por lo tanto, necesitamos un nuevo paradigma de familia, basado en la racionalidad del número de miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de apostarle ya a familias pequeñas, en el número de miembros. No como las familias numerosas de nuestros abuelos o incluso padres. Ya pues es de ir pensando que una familia pequeña es pertinente, es adecuada y es conveniente para enfrentar los efectos del cambio climático. Por eso es que hablamos una familia basada en la racionalidad del número de miembros, el sentido común
inmediatamente que sea como ese que regula, que sea el buen sentido el que regule como parte protagónica fundamental del sentido común. Entonces, el buen sentido de la vida va a consistir y va a configurar dinámicas que nos permitan fomentar la vida y no la muerte. Y eso tiene mucho que ver, pues, con las costumbres, con los valores, pero que solo dentro de esa organización fundamental, protagónica, como es la familia, se pueden dar. Entonces, por eso es que podemos hablar de nuevas formas de crianza y disciplinas positivas y fomentar el respeto mutuo entre nosotros y la naturaleza. Desde los niños. Desde los niños en las escuelas iniciales, fomentar ese respeto mutuo entre nosotros y la naturaleza. Bien. El cambio climático, entonces, afecta la producción de alimentos. Y nosotros en sociología general, para la licenciatura en nutrición, tenemos que enfatizar mucho en eso. Que el cambio climático es un problema para la alimentación, para la nutrición de los seres humanos. De ahí que podemos decir lo siguiente, según los expertos, la agricultura es muy dependiente de las condiciones meteorológicas y por lo tanto los cambios del clima le afectan. Esto es quizás una premisa para poder explicar del por qué la producción de alimentos en un futuro está amenazada. En el sentido precisamente de que todos los cultivos, toda la producción de alimentos naturales está íntimamente ligada, íntimamente condicionada por las condiciones meteorológicas. Y por lo tanto, con el clima, con el cambio climático. Hay que tomarlo en cuenta eso. Bien, el reducir el consumo de productos de origen animal en la dieta humana tiene el potencial de ahorrar los recursos hídricos necesarios para alimentar a 1.800 millones de personas a nivel global, así como las emisiones de gas metano. Resulta que la producción de los productos, el ganado a gran escala que se fomenta en muchos países con vocación de producir productos de origen animal, orienta recursos para la producción de carne. Pero ocurre pues que mucho ganado, y como los ganados tienen efectos en cuanto a que ellos también excretan, y en las excretas se puede encontrar el gas metano en las excretas. Y cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que hay una ganadería a gran escala, donde son miles y miles y hasta millones de cabezas de ganado. Y entonces se ha podido comprobar que las excretas de de ese ganado sube a la atmósfera como gas metano. Sube a la atmósfera como gas metano. O sea, las excretas, al tener contacto con el medio, estas se van configurando en gas metano también. Y eso produce, el gas metano es tóxico, produce también o contribuye en gran manera
al calentamiento global. Por lo tanto, hay un presupuesto que alerta la situación problemática. El aumento de la demanda mundial de alimentos para hacer frente al crecimiento de la población, porque ese es otro problema, el crecimiento desmedido de la población. Para hacerle frente al crecimiento de la población y de los niveles de ingresos, según sostienen estudios, la creciente amenaza del cambio climático para el suministro mundial de alimentos y los retos que plantea para la seguridad alimentaria y la nutrición requieren de medidas políticas concertadas urgentes. Afirmó una nota de la Dirección de Recursos Naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO. En su momento, obviamente, en su momento. Entonces, hay una urgencia de la producción o de la captación de alimentos para poder alimentar a cientos de millones de personas. Hay un efecto preocupante invisibilizado del cambio climático. Y es el siguiente: la reducción de las propiedades nutricionales de algunos alimentos, ya que una mayor concentración de dióxido de carbono, o sea, un gas de efecto invernadero, disminuye la cantidad de zinc, hierro y proteína y aumenta el contenido de almidón y azúcar en importantes cultivos como el trigo y el arroz. También se ve afectada la capacidad de producir alimentos por la mayor escasez de agua en importantes zonas del mundo. Esto es preocupante. Es preocupante porque la vorágine en la que ha entrado el cambio climático va pues como a afectar mucho más en los territorios en donde todavía no se puede verificar esa disminución de propiedades nutricionales en los alimentos, pero de seguir el cambio climático en esta su dinámica, sí se va a poder ya ir evidenciando. Ya la hay en algunas partes. Ya la hay en algunas partes. Por ejemplo, en África. En África, digamos que el cambio climático está como haciendo atrocidades verdaderas dentro de las sociedades. Así que es necesario que este efecto invisibilizado lo tomemos en cuenta en todo proyecto de cambio. Se prevé un aumento de la desigualdad global al recaer la peor parte de los efectos negativos sobre aquellos países que están menos desarrollados y que son pobres, como El Salvador. Entonces se va previendo ya una desigualdad en el desarrollo, una desigualdad en el crecimiento. Y por lo tanto no tiene acceso países como el nuestro al conocimiento científico y tecnológico para enfrentar el problema y adaptarse adecuadamente, o ni la infraestructura social, territorial y tener la tecnología también apropiada. De tal manera que también este es otro aspecto, es otra premisa que hay que tomarla muy en cuenta. En cuanto al comercio, se estima que aumentarán los flujos desde latitudes medias y elevadas hacia regiones en latitudes bajas con un menor potencial de producción y exportación, al tiempo que los fenómenos extremos como sequías y ciclones pueden perturbar el transporte y las cadenas de suministro. Eso fue evidenciado con la pandemia COVID-19. El comercio se vio afectado porque hubo una encerrona como significó la cuarentena domiciliar obligatoria. Bueno, vamos a llegar hasta aquí
con este tema. Y recuerden que esta clase asincrónica, esta actividad asincrónica les va a servir a ustedes para hacer el corto evaluado de la próxima semana. Hasta aquí llegamos. Pasen un buen día. Gracias a todos y todas.